gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Amén. Lo invito a que me acompañe a abrir su Biblia. En el Evangelio, en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Versículos 14 al 19. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 19. Cuando lo tengan, digan amén. Prendan su Biblia, o si no trae Biblia, hermano, aquí lo puede ver en la proyección. Así, cuando lo tenga, por favor, ahora sí lo invito a ponerse en pie en el nombre del Señor, por reverencia a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. ¿Cuántos dijeron amén? Quiero remarcar el versículo 17. Dice: tú dices que eres rico. En otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, tú dices que eres rico, que tienes cosas en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Levante su mano en el nombre de Jesús y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que puede ser dura, pero también es muy enriquecedora, Señor. Te doy gracias por la vida, por la salud. Te doy gracias porque podemos escuchar tu voz. Te doy gracias porque podemos atenderte, Señor, y servirte con agrado. Te doy gracias porque puedes quitar nuestra apatía y puedes poner tu espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Y el día de hoy te honramos y te alabamos porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tome su asiento gritando gloria a Dios. Aleluya. Nada más escucharon esta palabra dura y el rostro les cambió. Por cuanto no eres ni frío y ni caliente, sino eres tibio, dice la palabra de Dios, te vomitaré de mi boca. Y esta palabra el Señor la expresa a la iglesia de la Odisea. Y aunque no me quiero referir tanto en esta palabra, por cuanto eres tibio y no eres ni caliente ni frío, no quiero referirme a eso, hermanos. Hoy quiero hablar acerca de la apatía. Y este es un pecado que la iglesia en este tiempo ignora.
la apatía. Algo que nosotros tenemos que saber y tenemos que reconocer. Y que en este tiempo, hermanos, la iglesia en América Latina no es perseguida. Hoy no se levanta el pueblo musulmán en América Latina y nos persigue para matarnos. Hoy no estamos sufriendo tribulación en este tiempo. Pero hay algo que está matando a la iglesia en este tiempo. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe qué es lo que está matando a la iglesia en este tiempo? La apatía, hermanos, de los cristianos en este tiempo. Y cuando hablo de la apatía dentro de la iglesia, no hablo de la estructura, hablo del cuerpo de Cristo que somos todos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, a que el diablo se está levantando en este tiempo. Y él está buscando estrategias, hermanos, a países. Nuestro país es un país libre, que tiene una libre expresión, no solamente en el ámbito religioso, sino una libre expresión en todo ámbito. Pero la iglesia, hermanos, no estamos haciendo nada por compartir el evangelio del reino de Dios a otras personas que necesitan de él. Y la apatía ha sido uno de los pecados más graves que la iglesia ha cometido en este tiempo. La apatía ha hecho menguar, hermanos, el crecimiento y la multiplicación en este tiempo. Y muchas iglesias en Estados Unidos y en otros lugares, los templos se están vaciando, hermanos, a causa de que la iglesia ha sido apática a no querer escuchar la voz de Dios y atender la palabra de Dios. Y cuando Dios quiere exhortar a la iglesia no se deja exhortar, porque piensa que su pensamiento y en su conocimiento lo sabe todo o lo sabemos todo. Pero hermanos, lo que ha hecho morir a la iglesia en este tiempo, hermanos, en este siglo XXI, en este siglo donde en América Latina y en nuestro país la palabra de Dios se comparte libre, hermanos, gratuitamente. Pero hay algo que la iglesia no debe de olvidar, es que la gracia y la misericordia de Dios están sobre nosotros. Pero si la iglesia se mantiene apática, una iglesia apática tiende a morir. Escúcheme bien, una iglesia apática tiende a morir. Dile al que está a tu lado, tócalo y dile: yo espero que no seas tú. Y la apatía es una de las cosas que tenemos que poner mucha atención. Martin Luther King, un pastor bautista, hermanos, y también un reformador revolucionario en Estados Unidos, levantó un movimiento para defender los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Y él dijo en una ocasión esta frase: no me duelen los actos de la gente mala. Escúcheme bien. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia, la apatía, el abandono y la pereza de la gente buena. Escuche bien, Martin Luther King, él sabía, tenía en su corazón la palabra de Dios, pero él decía: no me duelen los actos de la gente mala, sino me duele la indiferencia, la apatía, el abandono y la pereza de la gente buena. Yo no sé cuánta gente buena hay aquí. Yo puedo ver un sinfín de gente buena en este lugar. Pero él podía ver, hermanos, dentro de los derechos que también los afroamericanos en aquel tiempo no tenían, pero luchaban por sus derechos, porque también eran humanos. Pero los afroamericanos en aquellos tiempos eran contados como animales, como siervos, no tenían valor, incluso los compraban. Y él veía que la gente buena, que tenía los mismos derechos, no hacía nada. Y es el mismo caso de la iglesia en este tiempo. El pecado que mucha gente ignora es ese pecado de la apatía. La palabra apatía, en la traducción directa de la palabra en el griego, es apatía. Y es una palabra usada comúnmente por un filósofo llamado Aristóteles, que en muchos de sus
pensamientos filosóficos, utilizaba la apatía como el simbolismo de su filosofía, y la palabra apatía significaba sin sentimiento, y Aristóteles lo demostró o lo transmitía en sus filosofías. Pero como no voy a hablar ni de Martin Luther King, ni voy a hablar de Aristóteles, lo tomo como un ejemplo, porque si usted busca en el diccionario, hermanos, va a encontrar un sinfín de definiciones de la palabra apatía. Y la apatía, hermanos, nos envuelve en un sinfín de sinónimos. La palabra apatía, los sinónimos de ellas es la indiferencia. Escuche bien, la indiferencia, la frialdad, la falta de interés, la desatención, la falta de sentimiento, sin emoción, indiferente, apacible, frío. Yo no sé si sea su caso, pero la apatía y la indiferencia, los que estamos aquí y ministramos la palabra de Dios, los que ministramos la alabanza, los que nos preocupamos para que el Espíritu de Dios descienda y llevar al pueblo de Dios al éxtasis de su presencia, nosotros podemos notar cuando una iglesia es apática, indiferente, fría, frívola, sin sentimiento, sin emoción, sin motivación. Hay a veces que nos dejan los lugares. En una ocasión en una iglesia me invitaron a predicar, y el culto, hermanos, lo sentí yo bien frío, más frío que una heladera. Yo le decía al Señor: ten misericordia, Señor, porque si tú no haces algo ahorita, Señor, yo no sé lo que vas a hacer. Esto va a ser una heladera. Un predicador sabe cuando el ambiente espiritual está propicio para ministrar la palabra de Dios y ministrar, hermanos, el Espíritu Santo. Pero hay veces que la misma iglesia no se conecta, como que estamos desconectados. Hay veces que momentos que la misma iglesia viene desconectada, frívola, indiferente a lo que venimos a hacer a este lugar. Venimos a adorarle, venimos a buscarle, venimos a postrarnos, venimos a entregar nuestro corazón. Ya mucho tiempo estuvimos en la semana, hermanos, en el ámbito laboral, y muchos, hermanos, utilizamos poco tiempo para orar. Los 5, los 10 minutos que tenemos al día, y cuando llega el domingo es aquí donde tomamos fuerzas, hermanos, donde buscamos la presencia de Dios. Yo pienso que no sea su caso, que usted tome nada más 5 o 10 minutos para tomar fuerzas, hermanos, nada más al día. Porque la apatía es el reflejo, escúcheme bien, de la falta del interés de la palabra de Dios. Cuando una iglesia es apática, puede saberlo todo, puede decirlo, conocerlo todo, puede decir: yo conozco ya la palabra de Dios, tengo 30 años en el evangelio y lo conozco todo. Pero su vida sigue siendo la misma figura, indiferente a lo que la palabra de Dios nos enseña, que cumplamos su gran mandamiento, una gran comisión, y vivir la vida, una vida conforme a su voluntad. Y yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia apática. Dios me ha confrontado en oración, y esta semana que estuve enfermo, mi esposa me decía: ¿no será algo espiritual? Y no lo descarto. El diablo no se queda quieto también. Cuando la iglesia se levanta en adoración, en ayuno, hemos tenido unos cultos bendecidos del Espíritu Santo. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sanado, nos ha tocado. He escuchado testimonios de algunos hermanos de lo que está haciendo Dios en sus vidas, y aunque les da pena pasar aquí a testificar, pero he escuchado testimonios de cómo está Dios obrando en sus vidas, en su casa, en papeles, en documentos, en su vida espiritual, en su matrimonio, en su vida física, y cómo Dios es bueno. Pero si hay algo que nosotros somos propensos,
a morir como iglesia es dejar de buscar a Dios como el centro de nuestra adoración. Estamos aquí porque el centro de nuestra adoración es Jesús. Amén. Estamos aquí porque el centro de nuestra adoración en nuestra casa es Jesús. Estamos aquí porque el centro de nuestra adoración en nuestro trabajo se llama Jesús. Y no podemos dejar un minuto sin estar agradecidos. Pero yo quiero decirles que la apatía, hermanos, ese pecado que ignora la iglesia en este tiempo y que se le hace tan natural, porque a veces sin entender las cosas, vemos en la televisión lo que está pasando. Se promulgan leyes, hermanos, para poder aprobar el aborto y la iglesia no hace nada. Se promulgan leyes para que se casen lesbianas y homosexuales y la iglesia no hace nada. Se promulgan leyes para que los transgéneros, hermanos, y homosexuales adopten niños y la iglesia no hace nada. ¿Y sabe qué es eso? También se le llama apatía. Porque también nosotros tenemos que defender en lo que nosotros hemos creído. Y si una iglesia no toma posición de su nación, de su comunidad, de su colonia, hermanos, el homosexual y la lesbiana lo están haciendo. Y yo no soy de los que van en contra de ellos. Hermanos, necesitamos aprender a amarlos, porque Dios los ama. Los que están gobernando en nuestro país no tienen el temor de Dios. ¿Y qué está haciendo la iglesia? La iglesia está siendo indiferente, frívola, apática, sin sentimiento, sin emoción. Como que nos conformamos con venir los domingos y que Dios haga un milagro en mi vida el día de hoy y conformarme con eso y nada más. Dios no nos está llamando a eso, hermanos. Nosotros necesitamos aprender a ver las cosas que nos rodean y aprender a orar y decirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y orar a Dios, pero también aprender a accionar. Y si nosotros no somos el medio por los cuales Dios va a obrar y va a hacer el cambio y la transformación en nuestros hogares, en nuestras colonias, en nuestro país, necesitamos aprender a orar y decirle al Señor: levanta a alguien, levanta a alguien de tu iglesia. Levanta a alguien con tu temor. Levanta a alguien, Señor. Muchos países se enfrentan con estas situaciones y la iglesia no hace nada. Se preocupa por pelearse el hermano con el otro. Se preocupan, hermanos, por criticarse el hermano y el otro. Pero no queremos ver la realidad del corazón. La apatía es algo que hace morir a la iglesia y Dios nos está advirtiendo porque Él nos ama. Yo no sé cuántos saben que Dios nos ama y Dios quiere que quitemos la indiferencia, quite la frialdad, quite la falta de interés, quite la desatención, quite la falta de sentimiento y la falta de emoción. Quite de usted que sea indiferente. Y una iglesia se puede volver así, porque cuando de repente, hermanos, nos conjuntamos a la visión de Dios y empezamos a trabajar para la obra de Dios, la iglesia que empieza a caminar en el mover de Dios. Vamos a hacer el día del amigo. Invitamos a la gente y repartimos un montón de invitaciones. Y luego me da tristeza cuando voy y visito a las casas y encuentro las invitaciones por ahí, puestas debajo del salero o puestas en el espejito porque está muy bonita la invitación. A eso también se le llama indiferencia, hermanos, porque no cumplimos con el mandamiento de Dios. La iglesia debe de aprender a caminar bajo la dirección correcta. Pero si nosotros no hacemos nada, hermanos, de nosotros, la Biblia dice
escuche bien, que las piedras hablarían. La Biblia dice que si nosotros calláramos, las piedras hablarían. La semana pasada les compartía de la importancia de mantener el fuego de Dios. Y usted pasó aquí y hubo un mover del Espíritu Santo y usted sintió ese fuego y sintió ese llamado. Tal vez algunos como Moisés, otros como la zarza o como ese arbusto. Pero de nada sirve el fuego de Dios si no hacemos nada por cumplir el llamado y el mandato de Dios. Yo le invito en esta tarde a que podamos comprender. El Señor le habló a la Odisea, a esta iglesia, y le empezó a decir las cosas buenas que tenía la iglesia, pero también le dijo: una cosa tengo contra ti, por cuanto eres tibio y ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sería muy cruel que llegara el tiempo cuando estemos delante de la presencia de Dios y Dios en conjunto nos diga a la décima iglesia, y todos, hermanos, el Señor mencione nuestros nombres, y nosotros cuando pasemos lista y esté nuestro nombre ahí, pero el Señor nos diga: pero tengo una cosa contra ti, por cuanto ni eres ni caliente ni frío, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso sería muy duro. Estas palabras que la Escritura nos menciona nos definen este concepto. Y hay pasajes de la Biblia que nos hablan de la apatía y de la indiferencia. Uno de ellos está en Mateo 24:12, dice: el amor de muchos se enfriará. Así como hay promesas divinas, el Señor también nos advirtió que el amor de muchos se enfriará. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Y el Señor nos vuelve a exhortar y a dar la recomendación, hermanos, de quitar la apatía de nuestro corazón. Hebreos 12:3 dice la palabra de Dios: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y nuevamente Dios vuelve a utilizar otras palabras en sinónimo, referencia a no vivir en la apatía espiritual. Y por supuesto, nuevamente cita en Apocalipsis: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe cuáles son algunas causas de la iglesia que ignora acerca de la apatía? Usted se va a preguntar: ¿cuáles son esas causas? ¿Cuál es esa causa que marca que una iglesia sea apática, o que una persona o que un cristiano sea apático, sin sentimientos, sin emoción, indiferente, frío? ¿Qué es lo que causa esto? ¿Sabe? La palabra de Dios también nos dice algunas causas. Número 1, nos habla la parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13. La palabra de Dios dice que esta parábola de la cizaña, dice la Biblia que algunos creyentes llegan a ser apáticos porque la cizaña que influencia negativamente el cuerpo de Cristo. Se debe recordar que la parábola se cuenta de un hombre que sembró, hermanos, el trigo. Y el enemigo de quien Cristo dijo que era el diablo, vino y sembró también la cizaña. Y al nacer el trigo también creció y nació la cizaña. Y fue difícil distinguir entre el trigo y la cizaña. Y cuando llegó el tiempo de recoger, hermanos, el trigo, cuando el trigo ya está en su esplendor para ser cortado, el Señor mencionó algo interesante a los obreros y les dijo: no lo hagan, porque podrían también arrancar el trigo al tratar de sacar la cizaña.
¿Y qué quiero decir con esto? Que una de las causas que una iglesia sea apática es que dentro de las iglesias, hermanos, hay gente buena que hace la obra de Dios, pero también hay gente que no quiere entender y que en su negatividad, en su corazón, nunca se han dejado, hermanos, que Dios trate totalmente en su corazón y que se arrepientan en su corazón. Y a veces, en vez de ser ese trigo, esa semilla, hermanos, que Dios depositó en la iglesia para que creciera y diera su fruto en su tiempo, hermanos, pero también crece la cizaña en medio del trigo. Paz de Cristo. Y esa es una de las primeras causas que uno puede darse cuenta cuando está la apatía dentro de la iglesia. Usted puede, es como si Dios nos tomara, hermanos, la temperatura a la iglesia y pusiera un termómetro. El Señor se daría cuenta cuántos hermanos están viviendo esa pasión en la influencia de su Espíritu Santo, que nos eleva la pasión a grados altos para servirle. Pero hay otros que se mantienen frívolos aun cuando la llama esté prendida. Y en las iglesias siempre va a abundar la cizaña. Paz de Cristo. Pero nosotros tenemos que entender y darnos cuenta personalmente si estamos siendo trigos o estamos siendo cizañas dentro de la iglesia. Usted puede poner una cara hermosa el día de hoy. A ver, ponga su cara hermosa. Ponga su mejor cara el día de hoy. Sonría. Ay, Padre. Sonría. Chon, sonríe, Chon. Bueno, Virgilio, sonría. Carla, sonríe. Hermana Yancé, sonríe. Nos gusta sonreír, pero dice un dicho: caras vemos, corazones no sabemos. Usted puede ser uno aquí y otro en su casa. Usted puede ser uno aquí y otro en su trabajo. Usted puede ser uno aquí y otro en su negocio. Usted puede ser uno aquí y otro en su escuela. Y eso es lo que habla la Biblia cuando el Señor quiere que nosotros, el trigo que crece, el trigo sirve para alimentar las naciones en la tierra, pero la cizaña también crece. Y el Señor les dijo a los obreros de la mies que diferenciaran entre la cizaña y el trigo, que aprendieran a diferenciar, porque no vaya a ser que a la hora, hermanos, que quiera quitar la cizaña, también quite el trigo. Y eso nos da una esperanza, que aun cuando algunos son catalogados como cizaña, está la esperanza de que un día se puedan arrepentir y se conviertan en trigos. Y eso pasa en las mejores familias, hermanos. No hay iglesia perfecta. Yo no conozco iglesia perfecta. Al único que conozco que es perfecto se llama Jesús. Su santidad, su amor, su benevolencia son la característica de una iglesia que vive en ese fuego de su presencia, que es trigo y que hace menguar a aquellos que todavía no se arrepienten en su corazón. Otra de las causas de una iglesia que está moribunda en la apatía, en la indiferencia, ¿sabe qué es? La maldad. Y la palabra de Dios en Mateo 24:12 dice la palabra de Dios: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay algo que me asombra aquí. Usted va a decir, hermano, es que la maldad abunda. Sí, la maldad abunda, pero ¿qué hacemos para contrarrestar la maldad? Y es que algunos he notado y he escuchado,
Hermanos, es que la palabra de Dios dice que la maldad va a abundar y va a sobreabundar la gracia. Sí, pero ¿qué hacemos para que sobreabunde la gracia? ¿Qué hacemos nosotros para contrarrestar la maldad? ¿O esperamos que alguien resuelva el problema? ¿Qué estamos haciendo? Y muchos nos quedamos con esa incógnita de qué pasará, qué va a ser, hermanos. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se vuelve la iglesia en este tiempo? La iglesia se vuelve tan apática porque el pecado es tan abundante. Es como cuando usted hablaba puras leperadas y de 1000 palabras 988 eran malas palabras, y para usted, o usted pensaba que esas malas palabras eran lo correcto en la sociedad. Es porque así habla la gente. Yo también tengo que hablar como ellos. Es porque la gente se comporta igual. Si vive, que la que no vive, la que vive separada de Dios, también tengo que comportarme como ellos. Y es tan natural ver a los niños pequeñitos ya decir groserías, y es tan algo natural que hasta los papás lo alaban. Ay, y mira, mira, mi hijita dijo su primer grosería. Y todavía los alabamos. Y no nos damos cuenta que el mundo nos está influenciando con su falta de valores, que ha cambiado de la palabra de Dios, y la maldad está creciendo. Y la iglesia a veces susceptible a la maldad. Usted ve desde el jardín de niños, desde la primaria, y lo invitan al festival del baile de primavera. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a ver a sus hijos al baile de primavera en esta semana, en este viernes que se celebró. Y muchos de los niños, hermanos, desde muy pequeños se da cuenta uno la falta del valor. Y a los niños desde un principio los enseñamos a pecar, y cuando aún los niños no saben ni lo que están haciendo, pero ellos lo hacen porque los padres y la gente los aplaude y los alaba. Los niños, ahora que está de moda el perreo o el reggaetón, te ves a los niños faltándose al respeto, pero aunque ellos no lo entienden, pero se están faltando al respeto, y eso es algo que es en contra de los valores de la sociedad. Y los padres bien emocionados los de, ay, mira cómo baila y cómo mueve las caderas, y pensamos que eso es correcto. La falta de la moral en nosotros y la falta de la vida espiritual en nuestra vida hace que perdamos la sensibilidad de su presencia en nuestro corazón. Nos vuelve tan apáticos, indiferentes, sin sentimiento, y somos presas a ser frívolos en todo lo que hacemos. Y cuando la iglesia se viene, y aun cuando usted venga a la iglesia y el pastor le diga, hermanos, vamos a hacer una cruzada evangelística, usted nada más dice amén, pero no se compromete más de su amén. La iglesia, el mundo está gimiendo, está agonizando, la maldad está aumentando, el pecado está matando familias enteras, el pecado está, hermanos, desuniendo lo que Dios unió desde un principio en las familias. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Esperando que pase el tiempo. Nos sentamos a llorar, o nos sentamos a pedirle a Dios que haga algo con nosotros. La maldad, recuerde, es la exteriorización de nuestro corazón por la falta, hermanos, de la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando la maldad se expone en nuestra vida, somos propensos a que nuestro testimonio sea no el correcto, y la gente desvalore lo que Dios ya puso en tu corazón. Puso amor, puso paz, puso paciencia, puso verdad, puso dignidad, puso verdad. Pero cuando uno es apático e indiferente, y una iglesia es apática e indiferente ante los ojos que vemos en la sociedad, lo que está sucediendo, hermanos,
Una iglesia se vuelve parte del problema y no resuelve la necesidad de nuestra comunidad. Otra de las causas que una iglesia tiende a ser moribunda o apática es que tiene una falta de pérdida de visión. La pérdida de visión en cuanto a nuestra recompensa puede cambiar o puede causar apatía. Gálatas 6:9 dice la Biblia: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Escuche bien, no nos cansemos pues de hacer el bien, hermanos, porque en su tiempo segaremos. Llegará el tiempo en que segaremos. Para todo hay un tiempo en la palabra de Dios, pero segaremos si nosotros no desmayamos. Y me gusta lo que dice el versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Wow. ¿Sabe? Una iglesia sin visión es una iglesia sin multiplicación. Una iglesia que no conoce la palabra de Dios es una iglesia que no sabe proyectarse a donde lo quiere llevar Dios. Y Dios nos habla en lo general a la iglesia para el cumplimiento de su mandato y la gran comisión: ir y hacer discípulos. Pero también hay sueños y hay visiones en lo personal. Tu negocio puede proyectarse si tenemos la visión correcta, en el momento correcto, dentro de la palabra de Dios. Dios puede multiplicar nuestras fuerzas y aún bendecir nuestra economía si tenemos la visión correcta en el momento correcto, hermanos, y lo proyectamos en el nombre de Jesucristo, confiando de que Dios bendice nuestra vida. Pero si me mantengo en la visión, conectados con Dios a través de su palabra. Pero una iglesia que ignora las escrituras, hermanos, una iglesia que ignora las escrituras es una iglesia que puede tener falta de visión. Y la apatía es una de las causas que puede hacer que esta iglesia no crezca, ni dé fruto, ni se multiplique. Porque en las iglesias abundan los ministerios y los dones. Usted ve a las hermanas aquí danzando y alabando a Dios, pero este es un ministerio que Dios les dio a ellas. Son dones y ministerios que Dios les dio, y ellas se preparan, se esfuerzan, aún hasta pagan para capacitarse y conocer más. Pero ellos lo hacen para alabar a Dios, para que haya una atmósfera de la presencia de Dios. Los músicos se preparan, hermanos, pasan tiempos, largas horas estudiando, hermanos, notas, cifrados, hermanos, aún también las matemáticas y la física metidas ahí, y se preparan, ponen su oído atentos, hermanos, sus dedos para tocar el instrumento, las voces se afinan. Y eso da tiempo, son dones que Dios nos da naturales. Pero así como hay dones que abundan y ministerios, algunos para enseñar, algunos para presidir, algunos para predicar, algunos para evangelizar, algunos para amar al prójimo como a sí mismo, hermanos, el Señor pesa el corazón de todos. El Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Y sabe, aun cuando en la mejor iglesia se toque la mejor alabanza, aun cuando en la mejor iglesia estén los mejores dones de sanidad, de profecía, de fe, y haya milagros y prodigios, si no se mantienen en la visión de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es ese bálsamo que hermano.